Entre todas las mujeres de la Biblia, Esther brilla con una luz única. Fue una de las figuras más admiradas de su tiempo, no solo por su belleza, sino por su sabiduría, su valentía y su profunda fe en Dios. Era una joven judía huérfana, criada lejos de su tierra, en un mundo que no le ofrecía privilegios, y sin embargo, el cielo la colocó en el corazón del imperio persa con un propósito eterno. En una época donde las mujeres no tenían voz, Esther habló. Donde muchos se habrían escondido, ella se levantó. Como reina, se encontró en una posición única para enfrentar un decreto de exterminio que amenazaba con borrar al pueblo de Dios de la faz de la tierra. Y fue entonces cuando su fe la guió, cuando su corazón se volvió hacia su pueblo, y su valentía se transformó en un acto de redención. Esta es la historia de cómo una joven, guiada por el Espíritu de Dios, desafió al poder, al miedo y al destino. Una historia que nos enseña que no hay lugar, por lejano o oscuro que parezca, donde Dios no pueda obrar a través de un corazón dispuesto. En este video exploraremos la increíble vida de Esther, la reina que fue puesta en el trono para un tiempo como este. La historia de Esther se desarrolla en una época de dolor, exilio y esperanza. Todo comenzó siglos antes, cuando el pueblo de Israel, endurecido por la idolatría y la injusticia, ignoró una y otra vez las advertencias de los profetas. Finalmente, Dios permitió que Jerusalén fuera conquistada por el rey Nabucodonosor de Babilonia en el año 586 a.C. El templo fue destruido, y miles de israelitas fueron llevados cautivos. Décadas más tarde, el escenario cambió. El imperio babilónico cayó ante el poder de los persas, liderados por Ciro el Grande, un rey que sorprendió al mundo al permitir que los pueblos conquistados regresaran a sus tierras. Así, muchos judíos volvieron a Jerusalén y comenzaron a reconstruir el templo, cumpliendo la profecía de Jeremías sobre el fin del exilio. Pero no todos regresaron. Muchos, después de años en el extranjero, habían echado raíces en las ciudades del imperio. Entre ellos estaban Esther y su primo Mardoqueo, dos judíos que vivían en Susa, la majestuosa capital del imperio persa. Allí, en medio de palacios de mármol, jardines colgantes y corredores de poder, se desarrollaría una historia que cambiaría el destino de su pueblo. El rey Asuero, conocido en la historia como Jerjes I, gobernaba con autoridad absoluta. Su imperio se extendía desde la India hasta Etiopía, abarcando 127 provincias. El trono persa era símbolo de poder, pero también de capricho e inestabilidad. Fue bajo su reinado que el cielo comenzaría a mover sus piezas en silencio, preparando el corazón del rey, el camino de Esther y la salvación de una nación. En medio del bullicio de Susa, donde la política y el lujo se entretejían en los corredores del poder, vivía una joven huérfana llamada Esther. Su nombre hebreo era Hadasa, pero en la tierra del exilio la llamaban Esther, estrella. Había perdido a sus padres siendo niña y fue criada por su primo Mardoqueo, un hombre fiel al Dios de Israel que la educó con amor, sabiduría y temor de Dios. Esther era hermosa, sí, pero su verdadera belleza nacía de su espíritu. Tenía un corazón apacible, un carácter humilde y una luz que brillaba aún en el silencio. No buscaba grandeza ni honor, solo vivía en obediencia y fe, pero el cielo ya había puesto los ojos sobre ella. Tras la destitución de la reina Vasti, el rey Asuero ordenó que se buscaran doncellas hermosas de todo el imperio para elegir una nueva reina. Fue un decreto que recorrió cada rincón del reino. Esther, como tantas otras jóvenes, fue llevada al palacio real, al cuidado del eunuco Hegai, quien inmediatamente notó en ella algo especial. Aunque no reveló su identidad judía, siguiendo el consejo de Mardoqueo, su presencia no pasó desapercibida. Durante 12 meses fue preparada con perfumes, aceites y vestidos, pero ninguna joya podía igualar el brillo de su alma. Y cuando llegó el momento de presentarse ante el rey, no pidió nada extra, ni adornos, ni lujos. Esther confió, como siempre, en la gracia de Dios. Y fue así como, entre miles, el rey puso sus ojos en ella, y la corona de Persia fue colocada sobre su cabeza. La joven huérfana, nacida en el exilio,
Se convirtió en reina de uno de los imperios más poderosos de la historia. Sin embargo, lo que ella aún no sabía era que había sido elegida no solo por un rey terrenal, sino por el Rey Eterno, para cumplir una misión divina. Mientras Ester se adaptaba a su nueva vida como reina, su primo Mardoqueo no se alejaba del palacio. Cada día se acercaba a las puertas reales, deseando saber cómo se encontraba ella. Su amor y lealtad por Ester no disminuyeron con la corona. Al contrario, ahora sentía que debía protegerla más que nunca. Fue precisamente allí, en la puerta del palacio, donde Mardoqueo escuchó por casualidad, o más bien por providencia divina, una conversación secreta entre dos oficiales del rey, Bigtán y Teres. Estaban tramando un complot para asesinar al rey Asuero. Mardoqueo no dudó. Informó de inmediato a la reina Ester, quien a su vez lo comunicó al rey, mencionando que el aviso provenía de Mardoqueo. Se investigó el asunto. Se halló verdadero, y los conspiradores fueron ejecutados. Todo fue registrado cuidadosamente en el libro de las crónicas del rey. Pero en ese momento, nadie recompensó a Mardoqueo. Parecía solo un acto más, un favor olvidado en los anales del palacio. Pero lo que los hombres olvidan, Dios lo guarda en su tiempo perfecto. Lo que no tuvo recompensa inmediata, se convertiría más adelante en el instrumento de una gran liberación. Porque cuando Dios escribe una historia, no hay detalle pequeño ni casualidad sin propósito. Mardoqueo había salvado la vida del rey, y el cielo estaba preparando una escena mucho mayor. En el corazón del imperio persa, un nuevo rostro comenzó a ocupar un lugar de poder. Amán, hijo de Hamedata, descendiente de Agag. El rey Asuero lo exaltó por encima de todos los príncipes y lo colocó en una posición de honor. A su paso, todos los siervos del rey doblaban sus rodillas y se inclinaban, obedeciendo el decreto real. Todos, excepto uno, Mardoqueo, el judío. Él no se postró, ni mostró reverencia. No por orgullo, sino por fidelidad a su Dios. Mardoqueo no se doblegaba ante hombres, porque su corazón pertenecía solo al Altísimo. Esta desobediencia despertó en Amán una ira desmedida. Pero no le bastó castigar a Mardoqueo. Su odio creció como fuego, hasta convertirse en una decisión demoníaca. Amán ideó un plan para exterminar a todo el pueblo judío del imperio. Con astucia manipuló al rey, presentando a los judíos como un pueblo extraño y rebelde, cuyas leyes eran distintas y que no obedecían las órdenes reales. El rey, confiando en su consejero, le entregó su anillo real y selló con él un decreto de muerte. En una fecha señalada, todos los judíos serían destruidos, jóvenes y ancianos, mujeres y niños, en todas las provincias del reino. Las cartas fueron enviadas. El edicto fue publicado, y mientras en Susa el rey y Amán se sentaban a beber, el pueblo estaba sumido en confusión y luto. Así comenzó el gran conflicto. Un decreto de muerte pendía sobre la cabeza del pueblo de Dios. Pero lo que Amán no sabía era que una reina judía habitaba en el palacio y que el cielo estaba por moverse con poder. Cuando Mardoqueo leyó el decreto, su corazón se desgarró. Rasgó sus vestidos, se cubrió de ceniza y salió por la ciudad gritando con gran clamor y amargura. No era solo el dolor de un hombre, era el eco de una nación entera ante la sentencia de exterminio. Por todas las provincias, dondequiera que llegaba el edicto, los judíos hacían duelo con ayuno, llanto y lamento. En medio del esplendor del palacio, Ester aún no conocía la noticia. Protegida por los muros del poder, no sabía que fuera de ellos su pueblo estaba condenado. Pero al ver a Mardoqueo vestido de luto a las puertas del palacio, supo que algo grave ocurría. Envió mensajeros para entender lo que pasaba. Mardoqueo no le ocultó nada. Le envió una copia del decreto de muerte y le pidió, con profunda urgencia, que intercediera ante el rey. Ester quedó paralizada. Sabía que nadie podía presentarse ante el rey sin ser llamado, bajo pena de muerte, a menos que el rey extendiera su cetro. Hacía ya 30 días que no era llamada a su presencia. Pero Mardoqueo, con sabiduría, le respondió con palabras que marcarían la historia. No pienses que por estar en el palacio escaparás. Si tú callas ahora, alivio y liberación vendrán de otro lugar. Pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para este tiempo has llegado al reino. Fue entonces cuando Ester entendió que su corona no era un adorno, sino una responsabilidad divina.
Su silencio podía costar la vida de muchos. Su voz, en cambio, podía ser el instrumento de salvación. La reina había sido llamada y ahora debía responder. Las palabras de Mardoqueo sacudieron el corazón de Ester. No era solo una reina, era una hija del pueblo de Dios, puesta en aquel trono con un propósito celestial. Y en ese momento, sin más dudas ni excusas, tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Envió su respuesta a Mardoqueo: «Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí. No comáis ni bebáis en 3 días, ni de noche ni de día. Yo también ayunaré con mis doncellas. Después iré al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca». Con esas palabras, Ester selló su entrega. No dependía de su belleza ni de su posición, sino de la gracia de Dios. Se despojó del miedo, se revistió de fe y pidió cobertura espiritual. Mientras el palacio seguía su rutina, un pueblo entero ayunaba y clamaba en silencio, invocando al Dios que guarda a Israel. Durante 3 días, el cielo se llenó de oraciones y la tierra quedó suspendida en espera. El corazón de una mujer y la fe de una nación se unieron, porque cuando el pueblo se humilla, Dios se levanta. Y mientras el destino temblaba, una reina se preparaba para enfrentarlo. Al 3er día, Ester se levantó con decisión. Se vistió con sus ropas reales, no como adorno, sino como símbolo de su misión. No era solo una reina ante el rey, era una intercesora ante el destino de su pueblo. Cada paso hacia el trono era un acto de fe, cada latido en su pecho, un clamor al cielo. Se acercó al patio interior del palacio, donde el rey Asuero estaba sentado en su trono real. La ley era clara. Si alguien se presentaba ante el rey sin ser llamado, y éste no extendía su cetro de oro, moría al instante. Silencio. Expectativa. Los ojos del rey se posaron sobre ella, y entonces ocurrió lo impensable. El rey extendió su cetro hacia Ester. «¿Qué tienes, reina Ester? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te será dada». La muerte se convirtió en misericordia. El corazón del rey fue tocado, porque el cielo ya había movido su mano. Ester no reveló aún su propósito. Con sabiduría divina, invitó al rey y a Amán a un banquete privado. No era manipulación, era estrategia celestial. Había llegado con fe, pero también con discernimiento. El plan de Dios avanzaba. La reina había entrado, y el palacio nunca volvería a ser el mismo. Esa misma noche, el palacio brilló con luces y aromas de festín. En una sala reservada solo para 3 personas, el rey Asuero, Amán y la reina Ester, se sirvió un banquete de realeza. Amán, inflado de orgullo, no imaginaba que estaba cenando con quien cambiaría su destino. El rey, intrigado por la invitación, volvió a hablar con dulzura. «¿Cuál es tu petición, reina Ester? Hasta la mitad del reino te será dada». Pero Ester no se apresuró. Con una calma nacida del cielo, postergó su revelación y respondió: «Si he hallado gracia ante el rey, venga el rey con Amán al banquete que les prepararé mañana. Entonces declararé mi petición». Fue una pausa estratégica. No por temor, sino porque el tiempo de Dios aún no había llegado. El corazón del rey necesitaba estar más blando, el orgullo de Amán más inflado, y la obra de Dios aún más evidente, porque cuando Dios actúa, no lo hace con prisa, sino con precisión. Y así, entre risas falsas y copas alzadas, el juicio comenzó a tomar forma sin que nadie lo notara. Amán salió del banquete eufórico, convencido de que su poder era absoluto, sin imaginar que estaba caminando hacia su propia caída. Amán salió del banquete lleno de gozo y arrogancia. ¿Quién más tenía acceso tan íntimo al rey y la reina? ¿Quién, sino él, era honrado de esa manera? Pero al cruzar la puerta del palacio, su alegría se transformó en furia. Allí estaba Mardoqueo, firme como siempre, sin inclinarse ni temblar ante él. El desprecio de un solo hombre fue suficiente para nublar la razón de Amán. Volvió a su casa, reunió a sus amigos y a su esposa Ceres, y comenzó a jactarse. «Tengo riquezas, hijos, poder, y hasta la reina me honra. Pero nada de eso me alegra mientras ese judío Mardoqueo siga sentado a la puerta del palacio». Su esposa le dio un consejo macabro: «Haz que se construya una horca de más de 20 metros de alto
y por la mañana pide al rey que cuelguen allí a Mardoqueo. Luego podrás disfrutar del banquete con alegría. Y así lo hizo. Se mandó a levantar la horca en medio de la ciudad, como símbolo de su victoria inminente. Pero Amán no sabía que Dios estaba escribiendo otro final, porque cuando los enemigos de Dios conspiran en la oscuridad, el cielo ya ha comenzado a encender la luz. Esa noche, mientras la horca se levantaba, el rey no podía dormir, porque cuando el orgullo se alza, la justicia de Dios ya está en camino. Esa noche, el rey Asuero no pudo dormir. Algo inquietaba su espíritu. En lugar de buscar música o descanso, pidió que le trajeran el libro de las crónicas reales, donde se registraban los hechos importantes del reino. Mientras los sirvientes leían en voz alta, apareció un pasaje olvidado. La historia de Mardoqueo, el hombre que había revelado el complot de asesinato contra el rey. Asuero se incorporó en su trono y preguntó: ¿qué honor o recompensa se le dio a Mardoqueo por esto? Los siervos respondieron: nada se ha hecho por él. En ese preciso momento, Amán entró al palacio para pedir que colgaran a Mardoqueo en la horca recién construida. Pero antes de que pudiera hablar, el rey le preguntó: ¿qué se debe hacer al hombre a quien el rey desea honrar? Amán, convencido de que hablaban de él, respondió con detalle: que se le vista con ropa real, se le monte en el caballo del rey y se proclame su honra por las calles de la ciudad. Entonces, el rey declaró: haz todo eso con Mardoqueo, el judío que está en la puerta del palacio. No omitas nada de lo que has dicho. Amán quedó paralizado. Su rostro cayó, y sin poder resistirse, tuvo que conducir por las calles a su enemigo, proclamando su grandeza con sus propios labios. El Dios de Israel comenzaba a voltear la historia. Mientras la horca esperaba, el justo era exaltado. Con el rostro cubierto de vergüenza, Amán volvió a su casa. Sus amigos y su esposa, al escuchar lo ocurrido con Mardoqueo, ya no le hablaron con seguridad. Le dijeron: si ese hombre Mardoqueo es judío, y tú has comenzado a caer delante de él, no podrás contra él. Sin duda caerás por completo. Pero no hubo tiempo para respuestas. En ese instante, los mensajeros del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al segundo banquete de la reina Ester. La atmósfera era tensa. El rey, la reina y Amán se sentaron a la mesa. Como la vez anterior, el rey preguntó con interés y ternura: ¿cuál es tu petición, reina Ester? Pídelo, y se te concederá. Entonces, Ester alzó su voz con valentía y temblor sagrado. Por fin llegó su momento. Oh rey, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me concedas la vida, y también la de mi pueblo. Hemos sido vendidos para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. El rey, sorprendido, exclamó con furia: ¿quién es ese hombre? ¿Dónde está el que ha hecho semejante cosa? Ester señaló con firmeza y sin miedo: ese adversario y enemigo es este malvado Amán. El silencio cayó como un relámpago. El rostro del rey se tornó oscuro. Amán, aterrorizado, supo que su final había comenzado. Lo que había planeado contra los hijos de Dios estaba por volverse en su contra. El rey Asuero, encendido en ira, se levantó del banquete y salió al jardín del palacio. El ambiente era tenso, cargado de revelación y justicia. Mientras tanto, Amán se quedó temblando ante Ester, suplicando por su vida. Sabía que ya no había escape, que sus días de poder habían terminado. En su desesperación, cayó sobre el lecho donde estaba la reina para rogar misericordia. Justo en ese instante, el rey volvió al salón y al ver a Amán postrado tan cerca de Ester, exclamó: ¿también quieres violentar a la reina en mi propia casa? No hubo más palabras. El juicio era claro. Los guardias reales cubrieron el rostro de Amán, símbolo de su condena. Entonces, uno de los eunucos del rey habló: he aquí la horca que Amán hizo preparar para Mardoqueo, el hombre que salvó la vida del rey. Está en su casa, alta y lista. El rey ordenó con firmeza: colgadlo en ella. Y así fue. Amán murió en la misma horca que había construido para otro. El enemigo fue derrotado. La trampa que había puesto terminó en su propia ruina, porque el Dios de Israel no duerme. Y cuando parece que el mal triunfa, Él se levanta con justicia, defiende a los suyos y cambia el destino con una sola orden. Con Amán colgado en la horca y el peligro revelado,
El rey Asuero entregó a la reina Ester todas las posesiones de Amán. Su casa, su riqueza y su influencia pasaron ahora a manos de aquella a quien había querido destruir. Ester, a su vez, reveló al rey que Mardoqueo era su primo y tutor. Entonces, el rey hizo entrar a Mardoqueo a su presencia y le dio el anillo real que antes llevaba Amán. Ester colocó a Mardoqueo como administrador de los bienes de Amán. El hombre que un día estuvo a las puertas del palacio, ahora estaba sentado junto al trono. Pero la lucha aún no había terminado. Aunque Amán había muerto, el decreto de muerte seguía vigente. Una ley firmada con el anillo del rey no podía ser revocada. El día señalado para la destrucción de los judíos se acercaba rápidamente. Ester volvió a presentarse ante el rey, esta vez llorando y suplicando compasión. Cayó a sus pies y pidió que se anulara el plan de muerte contra su pueblo. El rey extendió su cetro una vez más, y con corazón conmovido, le dio a Ester y a Mardoqueo autoridad para escribir un nuevo edicto en nombre del rey, sellado con su anillo. Y así, quienes fueron oprimidos, ahora tenían el poder de defender a los suyos. Dios no solo salvó sus vidas, les dio autoridad, honra y propósito. Entonces, Mardoqueo tomó pluma y pergamino y redactó el nuevo decreto en nombre del rey. Fue enviado a los 127 territorios del imperio, desde la India hasta Etiopía, en cada idioma y dialecto, para que todo el pueblo entendiera lo que el cielo había decidido. Los judíos podrían defenderse. El edicto declaraba que, llegado el día señalado por el antiguo decreto, los judíos tendrían derecho a resistir, a proteger sus vidas y a destruir a quienes intentaran hacerles daño. Era un acto de justicia, una respuesta divina escrita con la autoridad del rey, pero inspirada por Dios. Mensajeros montados en caballos veloces salieron por todo el imperio. Por cada región, ciudad y aldea, las palabras corrían como viento. ¡Hay esperanza! Los corazones de los judíos, antes llenos de miedo y llanto, comenzaron a llenarse de fuerza y determinación. Donde hubo luto, ahora había preparación. Donde hubo temor, ahora había unidad. La Escritura dice, y en cada provincia y en cada ciudad donde llegaba el edicto del rey, había alegría y gozo para los judíos, banquetes y días de fiesta. Lo que parecía irreversible fue transformado, porque cuando Dios cambia un decreto, el destino entero se inclina ante su voluntad. Llegó el día temido, el 13 del mes de Adar, el mismo en que se había decretado la aniquilación del pueblo judío. Pero lo que estaba escrito por el enemigo había sido transformado por Dios. Ahora, en cada rincón del imperio, los judíos estaban listos, no para huir, sino para resistir, no para esconderse, sino para luchar por sus vidas. El temor de Dios cayó sobre los pueblos vecinos. Muchos oficiales, gobernadores y líderes de las provincias ayudaron a los judíos, porque el nombre de Mardoqueo se había extendido con honra por todo el imperio. El hombre que un día se sentaba en la puerta del palacio, ahora era segundo en autoridad después del rey. Los enemigos de los judíos intentaron ejecutar su plan, pero fueron vencidos. En todas las provincias, el pueblo de Dios prevaleció sobre quienes los aborrecían. Fue una jornada de defensa, de justicia y de liberación. La horca del impío había sido el principio. Ahora, la victoria era completa. Los que habían sido condenados a morir vivieron para ver la fidelidad del Dios de Israel, y la sangre que el enemigo había planeado derramar fue detenida por la mano del cielo. Cuando la batalla terminó, el pueblo judío no solo celebró la victoria, sino la fidelidad de Dios. Lo que el enemigo había preparado para su destrucción, el Señor lo transformó en honra, protección y paz. Fue entonces cuando Mardoqueo escribió a todas las provincias y pueblos del reino, y estableció que esos días fueran celebrados cada año como días de gozo y recuerdo. Así nació la fiesta de Purim, una conmemoración eterna de la gran liberación que Dios obró a favor de su pueblo. Los judíos se alegraron, compartieron comidas, enviaron regalos entre ellos, y también a los pobres. Se convirtió en una fiesta de unidad, gratitud y esperanza. Los días en que su tristeza se convirtió en alegría y su luto en día de fiesta. Ester 9:22. Cada año, en el mes de Adar,
Purim se celebra como un testimonio vivo de que la oscuridad no tiene la última palabra. Donde hubo un decreto de muerte, Dios escribió un decreto de vida. Donde hubo enemigos, Dios levantó defensores. Y donde parecía que el silencio reinaba, Dios habló con poder. Purim es la memoria del milagro que comenzó con una huérfana y terminó con una reina, de una puerta en el exilio a un trono de victoria. Con la salvación asegurada y la fiesta de Purim establecida, la historia no terminó con el clamor, sino con paz, honra y memoria viva. Esther siguió reinando junto al rey Asuero, con gracia, sabiduría y respeto. Ya no era solo la joven hermosa del principio. Ahora era conocida como la reina que salvó a su pueblo con fe y valentía. Mardoqueo, por su parte, fue elevado a la segunda posición de poder en todo el imperio persa. Su nombre era respetado, su liderazgo admirado, y su corazón permanecía fiel a su pueblo. No se dejó corromper por el poder ni el orgullo. Gobernó con justicia, sabiduría y compasión. Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Esther 10:3. El imperio que un día pareció ser tierra de muerte para los judíos, se convirtió en refugio y bendición, y todo gracias a dos personas comunes, que no buscaron la grandeza, pero fueron fieles al llamado de Dios. La historia de Esther termina con orden, honra y paz, porque cuando Dios interviene, no solo salva, también restaura. La historia de Esther es una de las más poderosas de toda la Escritura, y sin embargo, es también el único libro de la Biblia donde el nombre de Dios no se menciona ni una sola vez. ¿Pero sabes por qué? Porque cuando Dios guarda silencio, es cuando más está obrando. Esther fue una mujer común, huérfana, exiliada, sin poder, y sin embargo, Dios la eligió, la preparó, y la puso en el lugar exacto, en el momento justo, para cambiar el destino de toda una nación. Porque nuestro Dios usa lo débil para confundir a lo fuerte, y lo escondido para manifestar su gloria. Esta historia nos recuerda que ninguna posición es casual, ningún dolor es en vano, y ningún silencio de Dios es ausencia. Cuando no entiendas lo que estás viviendo, cuando no veas respuestas, recuerda esto. Quizás tú también has sido puesta donde estás, para un tiempo como este. No temas al decreto del enemigo, no temas a las puertas cerradas, no temas a las batallas que parecen imposibles. Si Dios pudo usar a una joven huérfana para salvar a su pueblo, también puede usarte a ti para traer luz, justicia y esperanza en medio de la oscuridad. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario con lo que más te habló, dale me gusta, y comparte este video para que más personas conozcan el poder de la fe, el propósito y el Dios que nunca abandona. Suscríbete a nuestro canal Sabiduría Eterna y acompáñanos en más historias que despiertan el alma y fortalecen la fe, porque las Escrituras no son cuentos antiguos, son mensajes vivos que siguen transformando vidas hoy.